El eco de unos pasos arrastrados resonaba en el pasillo estrecho del viejo edificio de la colonia Doctores. Don Efraín, con su bastón de madera gastada, se detenía frente a la puerta descascarada de su pequeño departamento. El olor a humedad y café recalentado impregnaba el aire, recordándole cada mañana que la vida, con todos sus giros, lo había dejado allí, solo, acompañado apenas por recuerdos y por la sombra de un hijo con quien no hablaba desde hacía décadas. En la penumbra de su cuarto, sobre la mesa coja, reposaba una caja de lata abollada, donde guardaba su tesoro más preciado, un puñado de fotos antiguas, algunas ya borrosas. En una de ellas aparecía Iván, su hijo, de apenas 10 años, sosteniendo con orgullo una pelota de trapo. La sonrisa de aquel niño era pura esperanza, una chispa que aún lo hería en el pecho cada vez que la contemplaba. Había orgullo, sí, pero también un dolor profundo, pues ese mismo niño, convertido en hombre, se había ido de su lado con palabras duras y reproches que todavía ardían como brasas vivas en la memoria. Esa mañana, mientras calentaba agua en una cacerola mellada, don Efraín sintió el mismo olor a azúcar tostada que tantas veces lo había acompañado en su juventud. El aroma de las cocadas, aquellas que aprendió a preparar con su difunta esposa, era su ancla sensorial, su manera de no olvidar que, a pesar de las heridas, la dulzura todavía podía existir en su mundo. Preparaba cada dulce con paciencia de artesano, mezclando coco rallado y piloncillo, dejando que el caramelo se pegara en las paredes de la olla como si fueran recuerdos imposibles de borrar. Con una caja de madera improvisada, salió rumbo al centro histórico. El sol apenas despuntaba, iluminando los muros manchados de grafitis, los puestos callejeros que comenzaban a instalarse, y el rumor constante de la ciudad que nunca dormía. Caminaba despacio, su bastón marcando un ritmo acompasado sobre la acera. La gente lo miraba con indiferencia. Para la mayoría, él era solo otro anciano vendiendo dulces para sobrevivir. Pero detrás de su espalda encorvada se escondía la dignidad de un hombre que había entregado su vida a la fábrica textil La Esperanza, aquella que en su tiempo fue orgullo de muchos obreros y que ahora no existía más, o al menos no con ese nombre. Mientras caminaba, recordó con claridad el día en que todo se rompió. Iván, ya joven, había discutido con él sobre su futuro. Don Efraín insistía en la importancia de la dignidad, de no venderse, de permanecer fiel al oficio en la fábrica aunque los tiempos fueran duros. Iván, con su mirada desafiante, le hablaba de ambición, de progreso, de romper con la pobreza. «Usted no entiende, papá», había dicho con voz temblorosa. «Usted prefiere ser pobre pero digno. Yo no quiero quedarme atrapado en esa miseria». Las palabras fueron cuchillos. El orgullo de padre y la rebeldía de hijo chocaron como dos trenes. Desde entonces, el silencio se convirtió en un muro infranqueable entre ambos. El anciano sacudió la cabeza, como queriendo ahuyentar esa memoria. Llegó frente a un edificio imponente, todo de vidrio y acero, en una de las avenidas más transitadas. Decidió detenerse en la entrada para ofrecer sus cocadas a los transeúntes apresurados. Los aromas dulces flotaban en el aire, despertando en algunos transeúntes una sonrisa nostálgica. Una señora mayor se detuvo, compró 2 piezas y le dijo: «Me recuerdan a las que hacía mi abuela». Ese instante fue una microvictoria para él. Sentir que todavía podía dar un pedacito de ternura al mundo. Pero la calma se rompió de golpe cuando 2 guardias de seguridad lo rodearon. Con voces secas le ordenaron retirarse, que no podía vender en ese lugar elegante. Don Efraín, con las manos temblorosas, trató de explicar que solo estaba ofreciendo dulces caseros, que no hacía daño a nadie. Uno de los guardias empujó la caja con brusquedad y varias cocadas rodaron por el suelo. El corazón del anciano se apretó. El olor del coco y el piloncillo mezclado con el polvo de la calle fue un golpe de humillación. Se inclinó lentamente, con dificultad, para recogerlas, sintiendo la mirada indiferente de quienes pasaban. Fue en ese instante que un silencio extraño se impuso. Una voz firme y profunda interrumpió la escena. «¡Alto! ¡Déjenlo!». Los guardias se enderezaron de inmediato, bajando la mirada. Don Efraín levantó los ojos y su respiración se detuvo. Frente a él, impecablemente vestido con traje oscuro, estaba Iván.
Los años lo habían transformado en un hombre de porte elegante, con el cabello ya tocado de canas en las sienes. Su mirada, sin embargo, era la misma que aquel muchacho desafiante de antaño. Los segundos se alargaron como siglos. El anciano sintió que el tiempo se detenía, que el ruido de la ciudad desaparecía y solo quedaba ese encuentro imposible. Su corazón golpeaba con fuerza en el pecho, mezclando sorpresa, alegría contenida y un viejo resentimiento que aún no había sanado. Iván, con voz serena pero cargada de tensión, ordenó a los guardias que se retiraran. Luego, bajó la vista hacia la caja caída en el suelo y después la levantó hacia el rostro curtido de su padre. El aire olía a azúcar quemada y a destino. Don Efraín quiso decir algo, pero las palabras se atoraron en su garganta. Iván respiró hondo, como si también estuviera luchando contra una marea interior. Durante un instante, ambos se miraron como si fueran extraños y familiares al mismo tiempo, atrapados en la contradicción de décadas de silencio. El anciano sintió un nudo en la garganta y apenas logró murmurar: «Iván». El nombre flotó en el aire, cargado de años perdidos, de culpas y orgullos. Iván no respondió de inmediato. Solo extendió una mano para ayudarlo a levantar la caja. Ese gesto simple, mínimo, se sintió como un terremoto en el corazón del viejo. El olor del coco y del caramelo se mezclaba con la tensión, recordándole las tardes en que su hijo lo ayudaba a preparar dulces cuando era niño. Ese ancla sensorial volvió a golpearlo con fuerza, arrancándole una lágrima involuntaria que rodó lenta por su mejilla. «Pase, papá», dijo finalmente Iván con voz baja, casi un susurro, señalando la puerta principal del edificio. Don Efraín titubeó. Su instinto le decía que se alejara, que no abriera viejas heridas, pero sus pies, cansados y torpes, dieron un paso hacia adelante. El eco del bastón contra el mármol de la entrada marcó el comienzo de algo inevitable. Y así, bajo la mirada de decenas de empleados y transeúntes curiosos, padre e hijo entraron juntos en aquel edificio imponente. Don Efraín no sabía que detrás de esas paredes lo esperaba más que un reencuentro. Lo aguardaba la revelación de un pasado oculto, el mismo que había sembrado la distancia entre ambos. El aroma persistente de las cocadas en su caja se convirtió en su único refugio, como si cada bocado dulce pudiera recordarle que aún era posible la reconciliación. Y aunque el corazón le temblaba de miedo y esperanza, cruzó la puerta con Iván a su lado, sin saber que aquel día cambiaría para siempre el rumbo de sus últimos años. El eco de aquel primer encuentro aún vibraba en los oídos de don Efraín, mientras atravesaba, apoyado en su bastón, el amplio vestíbulo del edificio. Apenas podía creer lo que había ocurrido frente a la puerta. Después de tantos años de silencio, había visto a su hijo. Y no solo eso, Iván, aquel muchacho que se había marchado con rabia, ahora lo guiaba con paso firme hacia el corazón de una empresa que irradiaba lujo y poder. La memoria de la caja de cocadas rodando por el suelo y la mano de Iván ayudándole a recogerla le seguía ardiendo en el pecho. Ese gesto sencillo había abierto una grieta en su muro de orgullo, pero también levantaba dudas. ¿Qué significaba ese reencuentro? ¿Era compasión, acaso, o un verdadero deseo de reparar lo perdido? El vestíbulo brillaba con pisos de mármol pulido, paredes adornadas con cuadros modernos y una fragancia sutil de jazmín artificial que lo mareaba. El contraste con su pequeño apartamento en la colonia Doctores era abrumador. Sus zapatos gastados resonaban en un suelo demasiado limpio y sentía las miradas curiosas de jóvenes empleados que lo observaban con disimulo. Algunos sonreían con cortesía, otros apenas contenían la sorpresa al ver a un anciano humilde entrar de la mano del dueño. Iván caminaba a su lado en silencio. Su traje perfectamente cortado y su postura erguida irradiaban seguridad. Sin embargo, su mirada evitaba la de su padre. Solo en algunos momentos fugaces, cuando giraba levemente el rostro, Efraín alcanzaba a ver un destello de nostalgia.
como si aquel hombre poderoso todavía llevara dentro al niño que corría descalzo entre las calles polvorientas de su infancia. Llegaron hasta un ascensor amplio. Cuando las puertas se cerraron, el silencio se hizo más pesado. El zumbido del motor y el reflejo de ambos en el espejo metálico parecían gritar lo que ninguno se atrevía a decir. Fue Iván quien rompió la tensión con una voz grave, un poco quebrada. «No pensé que algún día volvería a verlo, papá». Don Efraín tragó saliva. Sus dedos se apretaron sobre el bastón. Había esperado esas palabras por tantos años, pero ahora que las escuchaba, no sabía qué responder. Se limitó a bajar la mirada y murmurar: «La vida da vueltas, hijo, vueltas que duelen». El ascensor se detuvo en un piso alto. Iván lo guió hasta una oficina amplia, con ventanales que ofrecían una vista majestuosa del centro de la Ciudad de México. Desde allí, los edificios parecían miniaturas y el bullicio de la calle era un murmullo lejano. Sobre un escritorio elegante reposaban documentos, una computadora encendida y una taza de café aún humeante. Iván ofreció una silla a su padre. Don Efraín dudó, observando la suavidad del cuero, como si sentarse allí fuera a invadir un mundo que no le pertenecía. Finalmente se acomodó despacio, apoyando el bastón contra la mesa. El olor persistente del azúcar tostada aún impregnaba su ropa, recordándole quién era y de dónde venía. Ese ancla sensorial le dio fuerzas para mirar a los ojos a su hijo. Entonces, empezó con voz temblorosa: «¿Esta empresa es suya?» Iván asintió con un gesto firme. «Sí, hace años compré lo que quedaba de la esperanza y la transformé. Ahora se llama Innova Textiles». El corazón de Efraín dio un vuelco. El nombre de aquella fábrica era un cuchillo en su memoria. Había dejado la vida en esos talleres, cosiendo, cargando, respirando polvo de algodón. Allí había conocido a su esposa. Allí había crecido la ilusión de que su hijo tendría un futuro mejor. Y también allí había nacido la discusión que los separó. El anciano apretó los labios. Una mezcla de orgullo y amargura lo invadió. «Así que, la misma fábrica que nos dividió ahora es suya. ¡Qué ironía!». Iván lo miró con intensidad. «No es ironía, papá. Es consecuencia. Usted siempre me dijo que la dignidad era lo primero. Yo aprendí que sin ambición no se sobrevive en este mundo». Las palabras eran duras, pero había en ellas un eco de justificación, como si todavía necesitara convencer a aquel padre de que no había errado el camino. El silencio volvió a llenar la oficina. Solo se escuchaba el lejano murmullo de la ciudad y el tic-tac de un reloj de pared. Don Efraín sintió que el peso de los años le caía encima. Había querido proteger a su hijo del dolor del fracaso, pero en su empeño solo había logrado alejarlo. Sus ojos se humedecieron y, sin poder evitarlo, murmuró: «Yo solo quería que no olvidara de dónde venía». Iván respiró hondo, apartando la mirada hacia la ventana. Por un instante sus labios temblaron. «Nunca lo olvidé, papá. Por eso mismo luché tanto». Ese reconocimiento, pequeño pero real, fue una microvictoria para don Efraín. Un rayo de ternura atravesó la niebla de años de resentimiento. Sin embargo, las heridas seguían abiertas. De pronto, alguien golpeó la puerta. Una mujer joven, secretaria de Iván, entró con carpetas en las manos. Miró con sorpresa al anciano sentado en la oficina, pero guardó silencio. Iván tomó los documentos y agradeció con un gesto breve. Cuando la puerta se cerró, volvió a mirar a su padre. «No es casualidad que nos encontremos así», dijo Iván. «Tal vez es hora de hablar de lo que nunca quisimos enfrentar». Don Efraín asintió con un leve movimiento de cabeza. El ancla del olor a cocada seguía flotando entre ellos como un puente invisible hacia el pasado. Ese día, por primera vez en décadas, padre e hijo comenzaron a hablar. Recordaron los tiempos de la fábrica, la pobreza, las discusiones sobre el futuro. Las palabras salían entrecortadas, algunas con rabia contenida, otras con nostalgia. El reloj avanzaba, pero para ambos parecía haberse detenido el tiempo. Cuando la tarde caía, Iván de pronto se puso de pie y abrió un cajón. De allí sacó una caja pequeña, de madera pulida, la colocó sobre el escritorio y la deslizó hacia su padre. «Quiero que vea esto». Don Efraín abrió con manos temblorosas la tapa. Dentro había una fotografía enmarcada. Él mismo, joven,
rodeado de obreros de la vieja La Esperanza, sonriendo con el uniforme azul de trabajo. La imagen estaba amarillenta, pero su fuerza seguía intacta. Un nudo en la garganta le impidió hablar. El olor de las cocadas volvió a invadirlo, como si cada recuerdo de la fábrica estuviera impregnado en ese dulce. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas. ¿Dónde consiguió esto?, preguntó con voz quebrada. Iván lo miró fijamente. Siempre la guardé conmigo. Nunca olvidé lo que usted me enseñó, papá. Aunque me alejara, las palabras fueron como bálsamo sobre una herida vieja. Don Efraín sintió que un peso comenzaba a levantarse de su pecho. No era perdón todavía, pero era el inicio de algo que podía crecer. El anciano cerró los ojos un instante. Recordó el día de la gran pelea, la furia en la voz de Iván, el portazo que selló años de silencio. Ahora, frente a él, ese mismo hijo reconocía que había llevado consigo un pedazo del pasado compartido. La emoción lo desbordó. Apoyó la frente sobre la fotografía y susurró: «Tal vez todavía hay tiempo, hijo». Iván, de pie junto a la ventana, lo observaba con un brillo húmedo en los ojos. Por un instante, la dureza de empresario se desmoronó, y el niño de la pelota de trapo volvió a asomar en su mirada. El cielo de la ciudad comenzaba a teñirse de naranja. Afuera, el bullicio de los coches y los vendedores ambulantes se mezclaba con el aroma persistente del dulce que aún impregnaba las ropas de don Efraín. Era como si la vida misma les recordara que el pasado no desaparece, se transforma, espera el momento de ser reconciliado. Y justo cuando parecía que el diálogo comenzaba a abrir caminos, una llamada urgente interrumpió la escena. El teléfono de Iván sonó con insistencia. Él lo contestó, escuchó en silencio y frunció el ceño. Después colgó, con el rostro tenso. «Papá, necesito que me acompañe. Hay algo que usted tiene que ver». El corazón de don Efraín se aceleró. No sabía a dónde lo llevaría esa nueva dirección, pero presentía que estaba a punto de enfrentarse con una sorpresa que podía cambiarlo todo. El ancla sensorial del dulce seguía flotando en el aire, como si anunciara que la dulzura y la amargura de su historia estaban a punto de mezclarse en un giro inesperado. La memoria del instante en que Iván deslizó aquella fotografía sobre el escritorio todavía ardía en el pecho de don Efraín. Había sentido, por primera vez en muchos años, que quizá las murallas podían resquebrajarse. Sin embargo, la llamada urgente cambió de golpe el rumbo de esa tarde. Iván lo miró con seriedad y, sin dar más explicaciones, lo invitó a levantarse. «Acompáñeme, papá», dijo con voz firme, pero también cargada de algo indefinible, como si lo que estaba por mostrarle no pudiera enfrentarlo solo. Don Efraín se incorporó lentamente, apoyándose en su bastón. El eco de sus pasos sobre el mármol volvía a recordarle que estaba en un mundo ajeno. El olor a cocadas que aún impregnaba su ropa le sirvió de refugio, como un lazo invisible con su realidad humilde. Sin ese aroma, sentía que se perdería entre tanto lujo y modernidad. El ascensor descendió varios pisos hasta detenerse en un área distinta, lejos del bullicio de las oficinas. Cuando las puertas se abrieron, un aire más denso lo envolvió. Allí no había fragancias ni decoraciones modernas, sino el olor metálico de máquinas apagadas y el polvo acumulado en rincones olvidados. Iván lo guió a través de un corredor largo que desembocaba en un salón amplio. Don Efraín se detuvo de golpe. Frente a sus ojos se desplegaba un espacio que le resultaba dolorosamente familiar: los antiguos talleres de La Esperanza. Aunque remodelados, podía reconocer la estructura de las vigas, la altura del techo y, sobre todo, la sensación de estar en el mismo lugar donde había gastado la fuerza de sus mejores años. Un temblor recorrió su cuerpo. El sonido imaginario de las viejas máquinas resonó en su memoria como un eco de fantasmas. Podía ver, con los ojos del recuerdo, a decenas de obreros trabajando hombro con hombro, el sudor en la frente, el ritmo constante del telar. Allí mismo, años atrás, había enseñado a Iván a caminar entre los pasillos de tela apilada. ¿Lo recuerda?, preguntó Iván, observándolo con atención. Don Efraín asintió lentamente, con la mirada fija en las paredes. «Aquí dejé mi juventud. Aquí también enterré mis ilusiones». El silencio se hizo pesado. Entonces una puerta lateral se abrió y apareció un hombre delgado, de cabello entrecano,
con un rostro curtido pero amable. Llevaba un overol azul claro y en sus manos sostenía un manojo de llaves. Al ver a Iván, lo saludó con respeto, pero cuando sus ojos se posaron en Efraín, una chispa de reconocimiento brilló en ellos. «Don Efraín», exclamó con voz emocionada. «¿De veras es usted?» El anciano parpadeó sorprendido. No esperaba que alguien lo recordara. ¿Quién es usted?». El hombre sonrió, y en ese gesto se adivinaba la juventud perdida. «Soy Julián. ¿No me recuerda? El aprendiz que usted cuidaba cuando apenas tenía 15 años. Usted me enseñó a usar la máquina sin lastimarme los dedos». Una oleada de nostalgia recorrió a Efraín. De pronto, la imagen del joven Julián apareció en su memoria. Delgado, tímido, siempre preguntando cómo hacer bien las cosas. «Claro que me acuerdo», susurró. «Siempre decía que el algodón se trataba con respeto, como si fuera oro». Julián rió con un dejo de ternura. «Eso nunca lo olvidé, don Efraín, ni yo ni muchos de los que trabajamos aquí. Usted fue ejemplo para todos». Las palabras fueron como un bálsamo inesperado. Después de tantos años de sentirse invisible, escuchar que alguien lo recordaba con gratitud le erizó la piel. Iván observaba la escena en silencio, con los brazos cruzados. Parecía que también estaba procesando esa revelación. Había traído a su padre allí con la intención de mostrarle algo, pero no esperaba ese reencuentro con un antiguo aprendiz. Julián, con los ojos brillantes, se acercó a Efraín y le tomó la mano con respeto. «Usted me salvó de perderla aquel día en la máquina. Nunca tuve la oportunidad de agradecerle como merecía». El anciano apretó los labios, sintiendo cómo el orgullo y la emoción le nublaban la vista. «No hice nada extraordinario, hijo. Solo cumplía con mi deber». «Pues para mí», respondió Julián, «fue extraordinario». Ese reconocimiento era otra microvictoria, un recordatorio de que su vida, aunque sencilla y llena de sacrificios, había dejado huellas en otros. Mientras conversaban, Iván interrumpió con un tono más serio. «Papá, lo traje aquí porque quiero que vea lo que hemos hecho con este lugar. No todo fue destrucción. Conservamos parte de la estructura y la memoria de quienes trabajaron aquí. Pero hay más». Se dirigió a una pared cubierta por una lona gris. Con un gesto, pidió a Julián que la retirara. Debajo apareció un mural imponente. Fotografías antiguas ampliadas, recortes de periódicos, retratos en blanco y negro de los obreros de La Esperanza. Y en el centro, una imagen destacada. Don Efraín, joven, con la frente sudada y la mirada firme cargando un rollo de tela. El corazón del anciano dio un vuelco. Nunca imaginó verse a sí mismo como parte de una memoria colectiva, expuesto allí como símbolo de dignidad obrera. ¿Por qué pusieron mi foto?», preguntó con voz quebrada. Iván lo miró fijamente. «Porque usted representaba lo mejor de esa época, papá. Cuando compré la fábrica, quise borrar el nombre, modernizarla. Pero con el tiempo entendí que no podía arrancar sus raíces. Usted era parte de esas raíces». Las palabras retumbaron en el corazón de Efraín. Era un reconocimiento que jamás había esperado. Sin embargo, también despertaban un dolor oculto. «¿Y de qué sirvió entonces, hijo?», susurró con lágrimas en los ojos. «Si me honras aquí, en un muro, pero me alejaste de tu vida todos estos años». La tensión volvió a apoderarse del ambiente. Julián, incómodo, se retiró discretamente, dejándolos solos frente al mural. Iván se pasó una mano por el rostro. Su voz se endureció. «No me alejé solo, papá. Usted también me cerró la puerta». El reproche cayó como piedra. El pasado regresaba con fuerza. La discusión, los gritos, el orgullo que los separó. El mural, con todas sus fotografías, parecía observarlos, testigos mudos de una herida que todavía supuraba. Don Efraín apretó el bastón con fuerza. El olor de las cocadas, impregnado en su ropa, lo ayudaba a no derrumbarse. Cerró los ojos, recordando a su esposa fallecida, la única que siempre había intentado mediar entre ambos. «Tal vez», dijo con voz temblorosa, «fue mi terquedad. Yo creía que lo protegía». Iván guardó silencio. Por primera vez, su expresión de empresario seguro se quebró. El niño que fue apareció de nuevo, herido, confundido. «Yo solo quería que estuviera orgulloso de mí», confesó al fin, con un hilo de voz. Ese reconocimiento lo desarmó. Don Efraín sintió que el peso del pasado se mezclaba con una ternura inesperada. Estaba frente a un hombre hecho y derecho, dueño de una gran empresa,
pero que aún cargaba la necesidad de la aprobación de su padre. Un nudo le apretó la garganta. Siempre lo estuve, hijo, aunque nunca supe decirlo. Las lágrimas finalmente se escaparon de ambos. El anciano extendió su mano temblorosa. Iván dudó apenas un segundo y luego la sostuvo con fuerza. Ese contacto, tan simple y tan profundo, fue más poderoso que cualquier palabra. En ese momento, un ruido metálico interrumpió la escena. Desde el fondo del taller llegó un sonido inesperado. Una de las viejas máquinas, restaurada, comenzó a encenderse con un rugido vibrante. Julián había regresado para mostrarles que aún funcionaba. El zumbido llenó el aire, acompañado del olor a aceite y metal caliente. Don Efraín, sorprendido, se acercó despacio. Tocó con la mano la superficie fría de la máquina, cerrando los ojos. Era como acariciar a un viejo amigo. En su memoria, escuchó de nuevo las risas de los obreros, el canto improvisado de su esposa cuando lo visitaba, el eco de un tiempo en que la esperanza todavía era posible. Ese ancla sensorial, distinto al de las cocadas pero igual de poderoso, lo hizo sonreír por primera vez en años. Sin embargo, en el brillo de esa emoción se escondía también una sombra. Mientras la máquina rugía, don Efraín notó algo extraño. En una carpeta sobre una mesa cercana había documentos con el logotipo de Innova Textiles, y al hojearlos sin querer, leyó una palabra que lo heló: despidos. El corazón le dio un vuelco. ¿Qué significa esto, Iván?, preguntó, alzando el papel con manos temblorosas. El rostro de su hijo se endureció de inmediato. Papá, eso es lo que precisamente iba a explicarle. Nada es tan simple como parece. El zumbido de la máquina llenó el aire, pero ahora sonaba como un presagio. El olor a aceite se mezclaba con el azúcar impregnado en la ropa del anciano, creando un contraste amargo. El reencuentro había abierto puertas de ternura, sí, pero también revelaba que nuevos obstáculos se interponían entre ellos. El eco del motor encendido y el papel con la palabra despidos seguían flotando en la memoria de don Efraín cuando Iván lo tomó del brazo y lo condujo a un rincón más apartado del taller. La máquina, aún vibrando, parecía vigilar la conversación, como un recordatorio de que la historia nunca se detiene, de que el pasado y el presente se mezclan en un mismo latido. Don Efraín respiraba con dificultad. El olor a aceite quemado, sumado al dulzor de las cocadas aún impregnado en su ropa, lo envolvía en una mezcla extraña de esperanza y angustia. Esa combinación sensorial era como un reflejo de lo que vivía en su corazón. Dulzura por el reencuentro con su hijo, amargura por lo que estaba descubriendo. «¿Entonces es cierto, hijo?», preguntó con voz ronca, sosteniendo el papel. «¿Van a despedir gente?». Iván lo miró fijamente como si buscara el momento exacto para decir lo que llevaba tiempo cargando. Sus labios se movieron despacio. «La fábrica ya no es la misma, papá. El mundo cambió. La competencia es feroz, y si no reducimos personal, la empresa se hunde». Las palabras golpearon el pecho del anciano. Para él, cada trabajador era más que un número. Eran rostros, familias, sueños. Recordó a Julián, al resto de compañeros que habían sudado con él en esos talleres. La dignidad del obrero era lo que había defendido toda su vida. «¿Y para qué sirve tanto progreso?», replicó con fuerza, «si para levantar lo nuevo hay que destruir a los que sostuvieron esto desde el principio». Iván se crispó. Había enfrentado juntas duras, inversionistas exigentes, pero escuchar a su propio padre cuestionarlo era distinto. «No es destruir, papá. Es sobrevivir. Yo también pienso en esas familias, pero si caemos, caerán todas». El silencio que siguió era denso, casi insoportable. En medio de esa tensión, Julián se acercó con paso cauteloso. «Perdón que me meta, don Iván», dijo con respeto, «pero tiene razón su papá. La gente aquí lo da todo. Muchos no sabrían qué hacer si los despiden». Iván cerró los ojos un instante. El empresario y el hijo peleaban dentro de él. Don Efraín, al verlo así, sintió un impulso inesperado: colocar su mano sobre el hombro de su hijo. El contacto fue breve, pero suficiente para quebrar la dureza del momento. «Mire, hijo», dijo con voz baja, «yo no le niego lo que ha logrado. Es admirable. Pero no olvide que la dignidad de un hombre no se mide por lo que gana, sino por lo que respeta».
Las palabras quedaron suspendidas como un eco profundo. Iván respiró hondo. Por primera vez, su mirada se suavizó. «Tal vez usted tenga razón», murmuró. Ese reconocimiento fue una pequeña victoria, un respiro en medio de tanta tensión. Don Efraín sintió que algo dentro de él se aflojaba. Años de distancia y orgullo parecían ceder, aunque fuera apenas un paso. De pronto, un sonido distinto llenó el espacio. Era una melodía suave, proveniente de un radio viejo que Julián había dejado sobre una mesa. Una canción de los años 70, de esas que hablaban de esperanza y lucha, comenzó a sonar. El aroma del aceite y del azúcar tostado se mezclaron con esa música nostálgica, creando una escena cargada de memoria. Don Efraín cerró los ojos y por un momento volvió a ser joven, bailando con su esposa en el patio de la fábrica durante alguna fiesta improvisada. El recuerdo lo golpeó con ternura y dolor. Abrió los ojos con lágrimas contenidas. Su madre susurró mirando a Iván. Ella hubiera querido que no nos perdiéramos de esta manera. Iván bajó la mirada. Era evidente que ese nombre también le removía el corazón. La extraño, papá, aunque ya casi no recuerdo su voz. La confesión lo desarmó. Durante años había evitado hablar de su madre, como si hacerlo removiera heridas demasiado hondas. Don Efraín lo observó con ternura. «Su voz está aquí», dijo, llevándose la mano al pecho. «Mientras tengamos memoria, nunca se va». Ese momento fue un puente inesperado. Ambos permanecieron en silencio, escuchando la canción, respirando el mismo aire impregnado de azúcar y aceite, unidos por la memoria de la mujer que los había amado a los dos. Pero la vida no se detiene en la nostalgia. Iván, consciente de que debía tomar decisiones, suspiró y miró a Julián. «Mañana hay una reunión con los trabajadores. Papá, me gustaría que estuviera presente». Don Efraín lo miró sorprendido. «¿Yo? ¿Para qué?» «Porque ellos lo respetan», respondió Iván. «Porque su palabra tiene un peso que yo nunca tendré». El anciano dudó. Parte de él quería rechazar la invitación. No se sentía preparado para ser mediador entre su hijo y los obreros, pero otra parte, más fuerte, le decía que quizá era la oportunidad de sanar no solo su relación con Iván, sino también con el pasado. «Está bien», aceptó al fin. «Iré». El brillo en los ojos de Iván fue casi imperceptible, pero suficiente. La tarde fue cayendo, y juntos salieron del taller. Afuera, la ciudad hervía con su bullicio de siempre. Don Efraín, cansado, pidió regresar a su apartamento. Iván lo acompañó en el trayecto. Caminaron en silencio por calles atestadas de vendedores ambulantes, autos que tocaban la bocina sin descanso, olores de fritanga mezclados con el humo de los camiones. El bastón del anciano marcaba un compás lento, y a su lado, el empresario adaptaba el paso, como si por primera vez en años aprendiera a caminar al ritmo de su padre. Al llegar al viejo edificio de la colonia Doctores, Iván miró con atención las paredes descascaradas, la reja oxidada, las ventanas oscuras. Se quedó un momento en silencio. «Aquí vive, papá». Don Efraín asintió. «Aquí vivo. Aquí me acostumbré a la soledad». Iván no respondió de inmediato, pero sus ojos revelaban un dolor profundo, como si de pronto se diera cuenta de la vida dura que había tenido su padre durante esos años de distancia. Subieron juntos los escalones gastados. Dentro, el departamento estaba ordenado pero humilde. Una mesa coja, una silla de madera, una cama sencilla. El aroma de las cocadas recién hechas aún flotaba en el aire. Iván lo aspiró sin decir palabra, y de pronto una sonrisa leve se dibujó en su rostro. «Todavía las hace igual que cuando era niño», comentó con nostalgia. Don Efraín lo miró sorprendido. «¿Lo recuerda?» «Claro que sí. Era el mejor momento del día. Yo rayaba el coco, usted calentaba el piloncillo, y mamá nos miraba riéndose». Ese recuerdo compartido fue como una caricia al alma. Ambos rieron suavemente, y por un instante, la barrera entre ellos desapareció. El ancla sensorial de las cocadas había cumplido su misión, unirlos de nuevo en la memoria. La noche avanzaba. Iván debía irse, pero antes de marcharse, se detuvo en la puerta. «Mañana a las 10 vendré por usted. No falte, papá». Don Efraín asintió, aunque en su interior el temor lo consumía. ¿Sería capaz de enfrentarse a tantos obreros y hablar en nombre de la dignidad? ¿No lo verían como un viejo olvidado? Se quedó solo en su pequeño departamento, mirando por la ventana el resplandor lejano de la ciudad, el eco de la máquina,
El olor de las cocadas y la promesa de la reunión se mezclaban en su mente como un torbellino. Sabía que al día siguiente se pondría a prueba no solo su relación con Iván, sino también su propia capacidad de sanar heridas. Mientras apagaba la luz y se acostaba lentamente, una sensación lo invadió. Por primera vez en muchos años, no se sentía del todo solo. El aroma dulce junto a la brisa nocturna lo arrullaron, y en la penumbra, antes de dormir, sus labios susurraron un rezo breve: que mañana la dignidad nos guíe, Señor, que mañana no falte la esperanza. La mañana siguiente amaneció gris en la Ciudad de México. Una llovizna fina empañaba los ventanales de los edificios altos, mientras en la colonia Doctores el agua resbalaba por las paredes descascaradas del viejo inmueble donde vivía don Efraín. El anciano se levantó más temprano de lo habitual. Apenas había dormido. La expectativa de la reunión lo tenía inquieto. Se vistió con su camisa más limpia y planchada a mano, unos pantalones gastados pero bien cuidados, y lustró sus zapatos con esmero. Quería presentarse con dignidad. El olor de las cocadas recién hechas inundó el pequeño departamento. Era su ritual, su refugio, pero también su bandera. Esa fragancia dulce lo acompañaba siempre, como si fuera la memoria viva de su esposa y la infancia de Iván. Colocó algunas en una caja pequeña, no para vender, sino para llevarlas consigo como amuleto. A las 10 en punto, alguien llamó a la puerta. Era Iván, vestido con un traje sobrio, el cabello peinado con cuidado. Cuando vio a su padre con la caja de dulces en la mano, esbozó una sonrisa leve. «¿Todavía con sus cocadas, papá?» «Son parte de mí, hijo», respondió el anciano con serenidad. «Y hoy quiero que me acompañen». Bajaron juntos a la calle. El chofer de Iván los esperaba con un auto elegante. El contraste entre el vehículo y la humildad del anciano no pasó desapercibido para los vecinos, que miraban curiosos desde las ventanas. Don Efraín se acomodó en el asiento trasero, mientras el ruido de la ciudad lo envolvía. Vendedores ambulantes, claxones impacientes, pregones de tamales y café. Todo ese bullicio era el telón de fondo de un día que intuía decisivo. Al llegar a la fábrica, la atmósfera era distinta. Frente al edificio se congregaban decenas de trabajadores, algunos con semblante serio, otros murmurando entre sí con inquietud. El rumor de los posibles despidos se había propagado como pólvora. El olor a aceite de máquina, mezclado con la humedad de la lluvia reciente, impregnaba el aire. Iván tomó a su padre del brazo y lo condujo hacia el interior, donde ya los esperaba un grupo de empleados. Julián estaba entre ellos. Cuando vio a don Efraín, lo saludó con un apretón de manos cálido. «Qué bueno que vino, don Efraín. Su voz será escuchada». El anciano asintió, aunque por dentro sentía un nudo en el estómago. Nunca había hablado ante tanta gente en una situación tan tensa. Sin embargo, el aroma persistente de sus cocadas en la caja sobre sus piernas lo reconfortaba. Entraron al salón principal. Las sillas estaban dispuestas en filas, y al frente, una mesa larga esperaba a los directivos. Los murmullos crecían a medida que los obreros reconocían al viejo trabajador. Algunos lo señalaban, sorprendidos de verlo allí después de tantos años. Iván se levantó primero. Su voz era firme, acostumbrada a las juntas de negocio. Explicó la situación de la empresa, la competencia internacional, la necesidad de adaptarse a nuevos tiempos. Habló de modernización, de inversión, de sacrificios inevitables, pero cada palabra caía pesada en los oídos de los obreros, que cruzaban los brazos y fruncían el ceño. Cuando terminó, un silencio cargado llenó la sala. Fue entonces cuando Julián levantó la voz. «Con respeto, don Iván, lo que dice suena lógico en los papeles, pero nosotros no somos papeles, somos familias. No se puede hablar de sacrificios cuando siempre los mismos son los que pierden». Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Iván respiró hondo, consciente de que necesitaba otro puente. Miró a su padre y asintió.
Don Efraín se levantó despacio. Su bastón golpeó suavemente el suelo, marcando el compás de su andar. Se situó frente a los trabajadores y durante unos segundos guardó silencio. Todos lo miraban expectantes. «Compañeros», empezó con voz ronca pero clara. «Yo pasé la mitad de mi vida en esta fábrica. Conocí sus paredes, sus máquinas, sus ruidos. Aquí me dejé la espalda y el sudor. Y sé lo que sienten ahora. Sé lo que es tener miedo de perder el trabajo que sostiene a la familia». Las miradas se suavizaron. Algunos obreros asintieron en silencio. «Mi hijo les ha hablado de números, de competencia, de futuro. Yo les hablo de dignidad, porque sin dignidad todo lo demás se derrumba. Y dignidad significa reconocer el esfuerzo de cada uno de ustedes, no tratarlos como piezas desechables». Un aplauso tímido surgió de una esquina y fue creciendo. El anciano alzó una mano para pedir calma. «Pero también sé que los tiempos cambian. No podemos vivir solo de la nostalgia. Mi hijo tiene razón en algo. Si la empresa no se adapta, todos sufriremos. Por eso les pido que no vean esto como una batalla entre ellos y nosotros. Veámoslo como una oportunidad de encontrar juntos una salida». El ambiente comenzó a transformarse. Los obreros escuchaban con más apertura. Iván observaba a su padre con un respeto que pocas veces había mostrado. Era evidente que esa voz, aunque temblorosa, tenía un poder que él mismo no poseía. De pronto, un trabajador del fondo se levantó. Era un hombre robusto, de bigote canoso y manos curtidas. «¿Y cuál es esa salida, don Efraín? Porque hablar bonito no paga la renta». El anciano respiró hondo. «La salida es el diálogo verdadero. No se trata de aceptar todo lo que digan los de arriba, ni de resistirse a todo cambio. Se trata de sentarse, de escucharse, y yo me ofrezco a hacer puente si ustedes lo permiten». Un murmullo recorrió la sala. Algunos se miraron entre sí, sorprendidos de que aquel viejo, alejado tantos años, quisiera volver a ser parte de la lucha. Iván se levantó y con voz más suave que antes agregó: «Si mi padre está dispuesto a hacer ese puente, yo también estoy dispuesto a escuchar». Ese fue el primer microclímax. Un empresario poderoso y un anciano obrero reconciliándose frente a todos, reconociéndose como padre e hijo, pero también como parte de una misma historia. Los aplausos llenaron la sala, no como un cierre, sino como una promesa de diálogo. La reunión se alargó durante horas. Se discutieron propuestas, se escucharon reclamos, se compartieron temores. Al final, no hubo un acuerdo inmediato, pero sí un compromiso. Se formaría una comisión con representantes de los trabajadores y directivos, con don Efraín como mediador. Cuando salieron de la fábrica, el sol ya caía sobre la ciudad, tiñendo de dorado los muros húmedos. El aire olía a tierra mojada y a esperanza. Don Efraín, cansado pero sereno, sintió que su vida cobraba un nuevo sentido. Iván lo miró mientras subían al auto. «Nunca pensé que usted tendría esa fuerza todavía, papá». El anciano sonrió débilmente. «No es fuerza mía, hijo. Es la fuerza de todos los que alguna vez creímos en esta fábrica». El silencio que siguió fue distinto. Ya no era de distancia, sino de complicidad. Esa noche, de regreso en su departamento, don Efraín abrió la caja de cocadas y colocó una sobre la mesa. El aroma dulce se mezcló con la brisa fresca que entraba por la ventana. Cerró los ojos y sintió que, por primera vez en mucho tiempo, no solo había recuperado a su hijo, sino también un lugar en la historia que aún se escribía. El eco de los aplausos en la fábrica resonaba en su memoria, pero lo que más lo conmovía era la certeza de que todavía quedaba un último paso por dar, una decisión que marcaría el verdadero destino de padre e hijo. Mientras apagaba la luz, pensó en su esposa. Imaginó su sonrisa serena, como si desde algún rincón del cielo hubiera acompañado cada palabra. «Estamos en camino, vieja», susurró. «Tal vez mañana podamos cerrar este ciclo». El olor persistente del azúcar tostada lo arrulló hasta quedarse dormido, y en sus sueños, las máquinas de la vieja esperanza volvieron a rugir, no como un recuerdo de dolor, sino como un himno de esperanza compartida. El amanecer siguiente trajo un cielo despejado, como si la ciudad entera respirara un respiro nuevo después de la tormenta de los días anteriores. Don Efraín se levantó con lentitud, pero con una energía distinta en el cuerpo. No era la fuerza de la juventud,
sino la serenidad de quien sabe que su vida todavía tiene sentido. El aroma de las cocadas, que de nuevo preparaba en su pequeña cocina, llenaba el aire con un dulzor casi ceremonial. Cada movimiento al rallar el coco, al revolver el piloncillo, era como un rezo silencioso de gratitud. Ese olor, su ancla sensorial de toda la vida, lo acompañaría también en la jornada que estaba por venir. Un día que no solo cerraría un ciclo de lucha obrera, sino también uno íntimo, familiar, marcado por años de distancia con su hijo. Al poco rato, Iván llegó para recogerlo. Esta vez no vestía traje. Llevaba una camisa sencilla y los brazos descubiertos, como si quisiera presentarse no como empresario, sino simplemente como hombre, como hijo. Al verlo, don Efraín sintió una punzada de ternura. «Listo, papá», dijo Iván con una sonrisa suave. «Hoy es un día importante». «Lo sé, hijo», respondió el anciano. «Hoy no se trata de números ni de orgullo, hoy se trata de dignidad». Caminaron juntos hasta el auto, y mientras avanzaban por las calles, el bullicio de la ciudad parecía un telón que los acompañaba. Vendedores ambulantes gritaban sus pregones, los claxonazos formaban una sinfonía caótica, y el aroma a café recién hecho flotaba en el aire. La vida seguía, pero para ellos, el día tenía un peso especial. En la fábrica los esperaba una nueva asamblea. Esta vez, el ambiente era menos hostil. Los trabajadores habían pasado la noche conversando, reflexionando sobre lo dicho en la reunión anterior. Julián fue el primero en acercarse a don Efraín, estrechándole la mano con gratitud. «Gracias por volver, don Efraín». Su palabra abrió una puerta que parecía cerrada. El anciano asintió, aunque su corazón seguía latiendo con fuerza. Sabía que hoy habría que enfrentar las decisiones finales. La asamblea comenzó. Iván tomó la palabra, pero su tono era distinto al del día anterior. Ya no hablaba desde la distancia de los números, sino desde la cercanía de alguien que reconocía la dignidad de quienes lo escuchaban. «Sé que he cometido errores», dijo con voz clara. «Me alejé de lo que significaba esta fábrica para ustedes y para mí mismo. Pero gracias a mi padre, recordé que la esperanza no se construye solo con máquinas nuevas, sino con respeto mutuo». Los murmullos de aprobación recorrieron la sala. Don Efraín lo observaba con orgullo contenido, como si por fin viera en su hijo no solo al empresario exitoso, sino también al hombre capaz de mirar de frente a los demás con humildad. Luego fue el turno de don Efraín. Se levantó con su bastón y avanzó despacio hacia el centro de la sala. El aroma a aceite y tela impregnaba el ambiente, mezclándose con el recuerdo de tantas décadas pasadas allí. «Compañeros», dijo, «hoy no vengo a hablarles como obrero ni como mediador. Vengo a hablarles como padre, porque todos ustedes también son padres, hijos, hermanos, y saben que las familias, aunque se peleen, aunque se rompan, siempre tienen una oportunidad de reencontrarse». Hizo una pausa. Los ojos se le humedecieron, pero su voz no tembló. «Yo perdí muchos años de la vida de mi hijo por orgullo. Hoy les digo que no cometan ese error con los suyos. El trabajo es importante, sí, pero más importante es la dignidad y el amor que dejamos en quienes nos rodean». Un silencio reverente llenó la sala. Iván, conmovido, se acercó a su padre y puso una mano sobre su hombro. Ese gesto simple, frente a todos, fue la verdadera reconciliación. No hacía falta más. Los trabajadores, emocionados, comenzaron a aplaudir. Algunos lloraban, otros sonreían con alivio. La tensión se disolvía. Lo que empezó como un conflicto se transformaba en un pacto. No habría despidos masivos. En su lugar, se implementarían turnos reducidos, capacitación para nuevas áreas y apoyo mutuo. No era la solución perfecta, pero era un comienzo digno. Don Efraín cerró los ojos y aspiró profundamente. El olor de las cocadas que aún llevaba consigo en una caja pequeña se mezclaba con el aire impregnado de aceite y tela. Dulzura y dureza, esperanza y sacrificio, toda su vida condensada en ese instante. El clímax había llegado. Padre e hijo reconciliados, trabajadores escuchados, un futuro incierto pero compartido. Al salir de la fábrica, el sol caía sobre la ciudad, iluminando las calles con
un resplandor cálido. Don Efraín caminaba erguido, más digno que nunca. Su bastón golpeaba el suelo con fuerza, como marcando un nuevo ritmo. A su lado, Iván lo sostenía del brazo, ya no como quien guía a un anciano frágil, sino como quien camina junto a un igual. «Papá», dijo Iván en voz baja mientras avanzaban entre la multitud, «nunca más quiero volver a perderlo». Don Efraín lo miró, y en sus ojos brillaba una mezcla de ternura y alivio. «Nunca es tarde para empezar de nuevo, hijo. Nunca». Esa frase quedó suspendida como un eco poderoso, no solo para ellos, sino para todos los que la escuchaban alrededor. Esa noche, de regreso en su departamento, don Efraín encendió una pequeña vela junto a la fotografía de su difunta esposa. Colocó a su lado una cocada recién hecha y sonrió con nostalgia. «Vieja», susurró con voz quebrada, «lo logramos. Nuestro hijo volvió». El olor dulce llenó la habitación y por primera vez en muchos años, el anciano sintió que la soledad había desaparecido. Afuera, el murmullo lejano de la ciudad era ahora un arrullo que lo invitaba a descansar. Se recostó en su cama, cerró los ojos y dejó que la paz lo envolviera. No sabía cuánto tiempo más le quedaba en la vida, pero ya no importaba. Había reconciliación, había dignidad, había esperanza. Y así, la historia de un obrero que vendía cocadas en las calles de la ciudad cerraba su ciclo no en la derrota, sino en la victoria silenciosa de haber recuperado lo más valioso, a su hijo, a su familia, a sí mismo. El eco del primer día, aquel en que fue humillado por los guardias, se transformaba en contraste con este final. Ya no era el anciano rechazado, sino el padre respetado, el hombre digno que había demostrado que nunca es tarde para sanar. La vida, como sus cocadas, podía ser amarga o dulce. Pero al final, lo que quedaba en la boca y en el alma era siempre el sabor de la esperanza. Si esta historia tocó su corazón, cuéntenos su recuerdo en los comentarios. Gracias por acompañarnos. Su like y su suscripción nos ayudan a seguir contando historias con alma.